La salvadora doctrina del arrepentimiento bíblico. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. En el libro de los Hechos vemos al apóstol Pablo narrar cómo el Señor Jesucristo lo envió a los perdidos, diciendo: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Si tú no te has convertido a Dios genuinamente, tal como lo enseña la Biblia, sino que aún andas en el mal camino, entonces también eres ciego y andas en tinieblas y necesitas que tus ojos sean abiertos. Si quieres salir de la ceguera y del engaño y ver la luz y conocer la verdad, si quieres convertirte en un verdadero hijo de Dios, la doctrina del arrepentimiento es crucial para ti. Conocer la verdad sobre este tema es vitalmente importante. Esta es una doctrina fundamental y básica, desobedecida por los guías ciegos rebeldes a la palabra de Dios, que mantienen en oscuridad espiritual a sus adeptos. Y aunque se llamen a sí mismos cristianos y por fuera parezcan ser justos, realmente no son de Dios. Cuidado con los falsos maestros y falsos profetas. Debemos creer en las sanas palabras de Dios y no en las herejías venenosas de los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Debemos recibir las verdades que se encuentran en la Biblia acerca del arrepentimiento verdadero y no creer en mentiras. Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Así que vemos lo sumamente importante que es la doctrina del arrepentimiento, ya que si la persona que debe arrepentirse no se arrepintiere, sencillamente perecerá. Acabar en el infierno o en el paraíso será el resultado de rechazar o aceptar el verdadero arrepentimiento. En la Biblia, la doctrina del arrepentimiento tiene todo que ver con el pecado. Jesucristo dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Ojalá y el pecador abra los ojos al leer las verdades presentadas en este escrito, o al escuchar las verdades presentadas en este audio, y experimente lo que es el genuino arrepentimiento y la maravillosa nueva vida en Cristo. Ojalá y el pecador vea lo realmente malo que es continuar haciendo el mal y vea lo maravillosamente bueno que es empezar a hacer el bien. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien. Busque la paz y sígala. Definición de arrepentimiento. El arrepentimiento.
cambio de parecer, cambio de mentalidad, cambio de comportamiento. Cuando la Biblia habla del arrepentimiento para la salvación, de que el pecador se debe arrepentir, se está refiriendo a que el pecador se arrepienta de ser pecador, a que deje de ser pecador, a que deje de pecar. Se está refiriendo a un cambio de parecer en cuanto al pecado y en cuanto a Dios, lo cual también implica un cambio de comportamiento. El arrepentimiento bíblico es un cambio radical de la mentalidad. El pecador es enemigo de Dios, ya que hace malas obras. La mentalidad pecaminosa del pecador es contraria a Dios. La persona arrepentida cambia de parecer en cuanto al pecado y en cuanto a Dios. La persona que antes era enemiga de Dios y no obedecía sus santas palabras, la persona que antes era incrédula y desobediente al Evangelio de Dios, al arrepentirse, al cambiar su mentalidad al respecto, entonces se convierte en una persona que ahora cree, en una persona que ahora acepta el Evangelio de Dios en su corazón y lo obedece. Así que la persona arrepentida cambia de parecer en cuanto al Evangelio, el verdadero Evangelio de Dios que encontramos en la Biblia. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Así que el que recibe la predicación de Cristo se arrepiente y cree en el evangelio. También vemos en estas palabras de Jesucristo que arrepentirse y creer en el Evangelio es mandato de Dios. Arrepentíos y creed al Evangelio. El pecador tiene que tomar la decisión de arrepentirse. El pecador tiene que tomar la decisión de creer en el Evangelio. Dios no va a tomar esa decisión por el pecador, sino que es el pecador el que debe tomar esa decisión. Entonces, la persona que antes abrazaba el pecado y la mentira y era incrédula a la verdad, al venir a Jesús, se arrepiente y cree en el Evangelio. Arrepentíos y creed al Evangelio. La persona arrepentida abandona su mentalidad pecaminosa, abandona sus malos pensamientos torcidos y pecaminosos. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El arrepentimiento es un cambio radical del corazón. Una persona arrepentida es una persona con un corazón nuevo y diferente. Ocurre un cambio dramático en su mentalidad y en su comportamiento. El que se arrepiente y recibe a Cristo nace de nuevo. Un nacimiento en sentido espiritual, en que la persona nace de Dios. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13.
El que se arrepiente se convierte en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. La conversión y el arrepentimiento. La conversión y el arrepentimiento van juntos de la mano. Son cosas que vienen en el mismo paquete. E incluso se puede decir, en cierto sentido, que es lo mismo. O sea, convertirse a Dios es arrepentirse. De modo que el que se arrepiente se convierte a Dios. Y es que lo opuesto a convertirse a Dios es darle la espalda a Dios. Y es de eso que la persona se arrepiente, de vivir de espaldas a Dios. Entonces, cuando la Biblia, refiriéndose a la salvación, habla de arrepentimiento y de conversión a Dios, se está refiriendo a un mismo suceso. Así, no existe una persona perdida que se arrepienta pero que no se convierta a Dios. Y viceversa, no existe persona perdida que se convierta a Dios sin arrepentirse. Todo aquel que se arrepiente se convierte a Dios. En el mismo momento que alguien se arrepiente, también se convierte a Dios. La persona abandona su mal camino y se torna a Dios. La persona se arrepiente de su mal camino y se convierte a Dios. La fe y el arrepentimiento. Igual que con el arrepentimiento y la conversión, así también el arrepentimiento y la fe vienen mezclados entre sí. Jesucristo les dijo a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo capítulo 21, versículo 32. Vemos aquí que Jesús dijo: no os arrepentisteis después para creerle. O sea, uno se arrepiente para creer. O lo que es lo mismo, uno se arrepiente del mal de no creer y entonces empieza a creer. Uno se arrepiente de no creer en el santo y puro mensaje de salvación que viene de parte de Dios. El mensaje de salvación que viene de Dios es un mensaje antipecado. Y por tanto, el que recibe y obedece ese mensaje abandona el pecado. El arrepentimiento y la fe son cosas que pertenecen al mismo suceso. Son cosas inseparables que vienen juntas en el mismo paquete. En el momento que alguien cree en Dios, se arrepiente. Y el que se arrepiente de ser incrédulo. Se arrepiente de rechazar la verdad. Se arrepiente de desobedecer la verdad. Entonces, en cierto sentido, se puede decir que el arrepentimiento se puede ver como el resultado de la fe y la fe puede verse como el resultado del arrepentimiento. Son cosas que vienen juntas en el mismo momento. Así, el que cree verdaderamente en el mensaje de Dios se arrepiente de rechazar ese mensaje y empieza a obedecerlo. La verdadera fe en Dios produce arrepentimiento. Entonces, cuando un pecador empieza a tener genuina fe, esa fe lo llevará automáticamente al arrepentimiento. Lo llevará a cesar
de sus malas obras y de abrazar la mentira, y lo llevará a producir frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. La fe produce arrepentimiento. Así también el que se arrepiente de rechazar la verdad, se arrepiente de ser incrédulo y desobediente a la verdad. Y entonces empieza a creer en la verdad y a obedecerla. El que tiene la verdadera fe en Dios, también obedece a Dios. Según como la persona piense o crea, así también se comportará. Me refiero a que si la persona no cree en Dios, se comportará de cierta manera, pero si en verdad cree en Dios, entonces se comportará de una manera distinta. Entonces, cuando la persona empieza a creer en Dios con genuina fe, entonces también los frutos de esa persona cambian, ya que al cambiar su mentalidad pecaminosa, también los frutos que producía esa mentalidad cambian. Las obras de esa persona cambian. Antes de conocer a Dios, sus obras eran malas y ahora son buenas. Ahora empieza a producir buenos frutos, ya que esa persona antes era un árbol malo, dando malos frutos, y ahora se ha transformado en un árbol bueno, dando buenos frutos. Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La predicación del arrepentimiento en la Biblia. Tanto en la sección de la Biblia conocida como el Antiguo Testamento, como en la sección de la Biblia que se conoce como el Nuevo Testamento, vemos la doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Juan, por ejemplo, el Bautista, predicó el arrepentimiento. Vemos en el libro de Lucas a un ángel decir de Juan el Bautista antes de que éste naciera que Juan, cito la Biblia en Lucas capítulo 1 versículos 15 al 16, será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Fin de la cita. También leemos en el libro de Lucas que Zacarías, padre de Juan, profetizó de él diciendo, cito la Biblia en Lucas capítulo 1, versículos 76 al 77, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados. Fin de la cita. Este profeta de Dios, cito la Biblia,
bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Hechos capítulo 19, versículo 4. Vemos en la Biblia a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento. Cito la Biblia en Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 3, versículos 2 al 9. Vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. La confesión de pecados en la persona que se arrepiente. Cito Mateo capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Fin de la cita. Cito la Biblia en Marcos capítulo 1, versículos 4 al 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Fin de la cita. El Señor Jesucristo, por ejemplo, predicó el arrepentimiento. El Señor Jesucristo, Dios mismo en persona, predicó el arrepentimiento. La Biblia dice, cito Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fin de la cita. Cito la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Fin de la cita. El arrepentimiento ocurre cuando el desobediente cambia de parecer y empieza a hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, cito la Biblia en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: el primero. Díceles Jesús: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.
El Señor Jesucristo dijo que los hombres de Nínive se arrepintieron. Cito la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Fin de la cita. Veamos entonces qué hicieron los hombres de Nínive. Esto se encuentra en el libro de Jonás. Cito la Biblia en Jonás capítulo 3 versículos 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llevó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Fin de la cita. Así que estos hombres creyeron en la predicación de Jonás, que les predicaba que Nínive sería destruida. Y entonces ayunaron y se humillaron delante de Dios en saco y ceniza, y convirtiéndose de su mal camino. Entonces, eso es arrepentirse. Ojalá y el pecador que esté leyendo esto haga lo mismo. Así como Jonás les predicaba destrucción para Nínive, así también hoy Dios le está predicando destrucción para el pecador. Cito la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fin de la cita. Si el pecador se humillare ante Dios en arrepentimiento, si el pecador cambiare y empezare a creer en Dios y abandonare su mal camino, Dios entonces lo perdonará y no lo arrojará al infierno. Entonces es de vital importancia arrepentirse y tornarse a Dios. Vemos en la Biblia la importancia que Jesucristo le dio al arrepentimiento. Cito la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 21 al 24. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 3. No, os digo
Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 5. No os digo antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. Fin de la cita. Jesucristo dijo, cito la Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos. Fin de la cita. Así que este rico sabía por qué estaba en ese lugar de tormento: por no haberse arrepentido. Lamentablemente hoy día vemos multitudes de personas caminando sobre esta tierra rechazando la hermosísima oportunidad que tienen de arrepentirse, y permanecen cada día en su dureza de corazón, apegados al pecado y rechazando el arrepentimiento, rechazando el remedio que los libraría de un horrible final de eterno sufrimiento en el infierno. No es la voluntad de Dios que los pecadores sigan en sus pecados y terminen en el infierno. Dios quiere que los pecadores se arrepientan y que vivan. Pero lamentablemente los que persisten en pecar menosprecian esta gran benignidad de Dios que los guía al arrepentimiento. Cito la Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 4 al 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Fin de la cita. El misericordioso Señor Jesucristo dijo que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Cito la Biblia en Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Y respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 9, versículos 12 al 13. Los que están sanos
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Fin de la cita. Los pecadores son aquellos que pecan. Así que Jesús vino a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Entonces Dios está llamando a los pecadores a que cambien, a que dejen de ser como son. O sea, a que dejen de ser pecadores, a que dejen de pecar. Jesucristo enseñó que hay gozo en el cielo cuando el pecador se arrepiente. Jesucristo dijo, cito la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fin de la cita. También vemos a Jesús, quien derramó su sangre para la remisión de los pecados, enseñar sobre la predicación del arrepentimiento en todas las naciones. Cito la Biblia en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Fin de la cita. Otros ejemplos. Continuamos viendo ejemplos de la doctrina del arrepentimiento en esta sección de la Biblia que se conoce como el Nuevo Testamento. Cito la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Fin de la cita. Cito la Biblia en Romanos capítulo 1, del 29 al 32 y capítulo 2, del 1 al 11. Estando testados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego,
mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Fin de la cita. Cito la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 20 versículo 21. Testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 17 versículos 30 al 31. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 5 versículo 31. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 38. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 26 versículos 18 al 20. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 25 al 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo. Fin de la cita. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 versículos 21 al 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Fin de la cita. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 9 versículos 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fin de la cita. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 16 versículo 9. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Fin de la cita.
Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, versículo 11. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Fin de la cita. La doctrina del arrepentimiento en el Antiguo Testamento. En la sección de la Biblia conocida como el Antiguo Testamento, vemos la doctrina del arrepentimiento. Aquí están varios ejemplos. Cito la Biblia en Jeremías capítulo 8, versículo 6. Escuché y oí, no hablan derecho. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículos 27 al 28. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma, porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo. De cierto vivirá, no morirá. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 33, versículo 12. Y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 33, versículos 14 al 16. Y diciendo yo al impío, de cierto morirás, si él se volviere de su pecado, e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo juicio y justicia, vivirá ciertamente. Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 33, versículo 19. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere juicio y justicia, vivirá por ello. Fin de la cita. Cito la Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fin de la cita. Cito la Biblia en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fin de la cita. Cito la Biblia en Salmos capítulo 7, versículos 11 al 12. Dios está airado todos los días contra el impío. Si no se convirtiere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Fin de la cita. Cito la Biblia en Deuteronomios capítulo 30, versículo 1 al 3. Y será que, cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiera echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiera esparcido Jehová tu Dios.
Fin de la cita. Cito la Biblia en Jeremías capítulo 18, versículo 8. Empero si esas gentes se convirtieren de su maldad de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Fin de la cita. Cito la Biblia en Jeremías capítulo 26, versículo 3. Quizá oirán y se tornarán cada uno de su mal camino, y arrepentiréme yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Fin de la cita. Cito la Biblia en Isaías capítulo 1, versículos 15 al 20. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fin de la cita. Cito la Biblia en Jeremías capítulo 3, versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. Fin de la cita. Cito la Biblia en Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho que les había de hacer y no lo hizo. Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículos 21 a 23. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículos 27 al 28. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma, porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo. De cierto vivirá, no morirá. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículos 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Fin de la cita. Cito la Biblia en Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Fin de la cita. Cito la Biblia en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fin de la cita.
Salvación por gracia, perdón por medio del Señor Jesucristo. Cuando la persona se arrepiente, recibe el perdón, pero el perdón es gracias a la sangre de Cristo Jesús. Te explico. Aquel que se arrepiente necesita el perdón de sus antiguos pecados. Necesita ser lavado con la sangre de Cristo y así ser limpiado de sus pecados que cometió en el pasado, para así entonces ser libre de la condenación por causa de los pecados que cometió. A esto la Biblia le llama salvación por gracia por medio de Cristo. Cuando el perdido viene ante Dios en arrepentimiento y fe, recibe el perdón de sus antiguos pecados por medio de la sangre de Jesucristo. También, no te engañes creyendo que basta con solamente pedir perdón. Como ya hemos visto anteriormente, si no hay arrepentimiento, si la persona no deja el pecado, no habrá perdón para esa persona. Tal persona no será limpiada de sus pecados con la sangre de Jesucristo. El arrepentimiento es totalmente obligatorio para poder obtener el perdón de pecados. Cito la Biblia en Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Fin de la cita. Cito la Biblia en Marcos capítulo 1 versículos 4 al 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Fin de la cita. Gracias a la sangre del Señor Jesucristo es que Dios perdona y justifica al transgresor cuando éste abandona sus transgresiones. El Señor Jesucristo dijo, cito la Biblia en Mateo capítulo 26 versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Fin de la cita. La sangre de Jesucristo limpia a la persona de sus pecados cuando ésta se arrepiente. El perdón de pecados es posible gracias al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, que vino a rescatar a los perdidos. Jesucristo murió para salvarnos. El perdido puede obtener la redención y la justificación por medio de Cristo, el cual, cito la Biblia en Romanos capítulo 4 versículo 25, fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Fin de la cita. Cuando la persona se arrepiente, lo único que puede borrar los pecados que esa persona cometió en su pasado es la sangre del Señor Jesucristo. Por tanto, la salvación es por gracia, ya que Jesucristo tuvo que morir para salvar con su sangre a aquel que estaba condenado a causa de los pecados que cometió. Así, cuando la persona deja de pecar, la sangre de Jesucristo la limpiará de sus pecados cometidos en el pasado y ya no será condenada por esos pecados. Su culpa es quitada. Aun cuando los pecados de la persona sean muy feos y muy mal olientes, la persona tiene que creer que la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarla de sus pecados. La persona tiene que poner su fe en la sangre del Señor Jesucristo. Cito la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Fin de la cita. La sangre del Señor Jesucristo limpiará de pecados al pecador cuando venga en arrepentimiento y fe. Jesús es el Cordero de Dios ofrecido en sacrificio para quitar el pecado del mundo. Cito la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fin de la cita.
La sangre de Jesucristo tiene el poder de lavarnos de nuestros pecados. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Fin de la cita. En el libro de Hebreos leemos, cito en Hebreos capítulo 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Fin de la cita. Leo la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Fin de la cita. En Apocalipsis vemos, leo la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Fin de la cita. El apóstol Pablo dijo, cito la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Fin de la cita. Cito la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Fin de la cita. También vemos las palabras del Señor Jesucristo. Cito la Biblia en Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Fin de la cita. Entonces es por medio del sacrificio de Cristo que las personas son perdonadas de sus pecados que cometieron en su pasado, cuando vienen ante Dios en arrepentimiento y fe. Vemos con esto el gran amor de Dios para con la humanidad. Cito la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fin de la cita. Sin arrepentimiento no hay salvación. Hemos visto cómo el arrepentimiento lleva a los pecadores a ser salvos. Los que permanecen en pecado también permanecen sin salvación. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fin de la cita. Cito la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Fin de la cita. El pecador nunca podrá ser salvo a menos que se arrepienta. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Si el pecador quiere ser salvo, debe arrepentirse. De lo contrario, irá a la perdición. Cito la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 5. No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 3, versículos 8 al 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 21 al 24. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada, porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Fin de la cita. Cito la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Romanos capítulo 2 versículo 5. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Fin de la cita. El mandato de Dios al arrepentimiento. Cito la Biblia en Lucas capítulo 5 versículo 32. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 17 versículos 30 al 31. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fin de la cita. Cito la Biblia en Marcos capítulo 1 versículo 15 y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Fin de la cita. El pecado y el infierno. El pecador tiene que entender que el pecado es algo grave y que él es el culpable de cometerlo y de rechazar a Dios. El pecador tiene que entender lo que el pecado realmente es. El pecado no es algo ligero, no es algo que uno puede cometer sin convertirse en alguien desagradable ante los ojos de Dios como resultado. El pecado es algo feo, es una ofensa contra Dios.
Independientemente de lo que se quiera enseñar como verdadero y válido en lo referente al pecado, debemos aceptar lo que Dios enseña acerca del pecado, ya que eso es lo verdadero. Como ya hemos visto, el arrepentimiento genuino tiene todo que ver con el pecado. El pecador tiene que dejar de engañarse a sí mismo creyéndose hijo de Dios. El pecador tiene que entender que no se puede ser hijo de Dios y pecador al mismo tiempo. El pecador tiene que dejar de resistir aceptar la verdad sobre el pecado por desear escuchar las mentiras que sus oídos pecaminosos quieran escuchar sobre esto. La Biblia enseña que, cito la Biblia en 1 de Juan capítulo 5 versículo 17, toda maldad es pecado. Fin de la cita. La Biblia enseña que, cito la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, el pecado es transgresión de la ley. Fin de la cita. Los que son de Dios no pecan. Cito la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 versículo 6. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fin de la cita. La Biblia enseña que los que pecan son del diablo. Cito la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fin de la cita. También Jesucristo dijo que, cito la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Fin de la cita. Pecar es una ofensa directa contra Dios, es rebelarse contra Dios, es desobedecer sus mandamientos. A menos que se arrepientan, los que pecan acabarán al final en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fin de la cita. Temerle a Dios es algo saludable. Jesucristo dijo, cito la Biblia en Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo, y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la gehenna. Así os digo, a este temed. Fin de la cita. Así que debemos temerle a aquel que tiene poder de echar en el quemadero. El pecador tiene que entender lo horrible que es el infierno y que si no se arrepiente, acabará allí finalmente. El pecador tiene que dar esto por seguro. Todos aquellos que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, sino que terminarán en el fuego eterno, a menos que se arrepientan. La Biblia dice, cito la Biblia en Mateo capítulo 13, versículos 49 al 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 25, versículos 41 y 46. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Fin de la cita.
Cito la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Fin de la cita. El Señor Jesucristo dijo, cito la Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42. De manera que como escogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fin de la cita. La Biblia dice, cito la Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 5 al 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fin de la cita. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Fin de la cita. Como acabamos de ver en la Biblia, los pecadores no son salvos. Todos aquellos que pecan están en el camino que conduce a la perdición. Están en el camino que lleva a una eternidad de sufrimiento en el infierno. Y el arrepentimiento los libraría de ese horrible destino al hacerlos cambiar de rumbo. El arrepentimiento los haría cambiar de camino. El arrepentimiento los haría abandonar el camino de la perdición y los haría tomar el camino de la vida. Entonces podemos ver que arrepentirse es dejar de pecar. Arrepentirse es dejar el pecado y lamentarse por haberlo cometido. El arrepentimiento es una decisión que la persona toma de aborrecer el pecado. El arrepentimiento es una decisión que la persona toma de dejar de pecar. Arrepentirse es tomar la decisión de nunca más volver a pecar. Arrepentirse es decidir erradicar el pecado de nuestras vidas de una vez por todas. Arrepentirse es dejar el mal camino y convertirse a Dios. El Señor está llamando a los perdidos a que se arrepientan. El fornicario no tiene por qué seguir fornicando. El ladrón no tiene por qué continuar robando. El ateo no tiene por qué seguir siendo ateo. El borracho no tiene por qué seguir emborrachándose, etc. El pecador no tiene por qué continuar en pecado. El pecador puede tomar la decisión de abandonar su mal camino y de no pecar más. En Juan capítulo 5, versículo 14, vemos al Señor Jesucristo decirle a un hombre al cual había sanado, cito, no peques más. Fin de la cita. En el momento en que la persona conoce verdaderamente a Cristo, en el momento en que la persona conoce la verdad y la acepta en su corazón, es libertada de la esclavitud del pecado. Cito la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
Fin de la cita. Y es que aquel que peca, siervo es del pecado. Cito la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Fin de la cita. Ojalá el pecador abra los ojos y salga de la mentira y la ceguera que le impiden ver la verdad y ser libertado del pecado y tener salvación. La tristeza en la persona arrepentida. Esta tristeza es una tristeza buena y agradable a Dios. Es esa tristeza que acompaña a la persona cuando ésta abre los ojos a la verdad y ve el mal que ha hecho. Ahora la persona ve con dolor y repugnancia el camino trazado en el pecado y siente pesar. Esta persona se siente profundamente apenada por todo el mal que hizo. A la persona le da tristeza el haber estado caminando por el repugnante y mal camino del pecado. Esta es una tristeza sana y buena que viene mezclada con el arrepentimiento. Dios manda a los pecadores a que se entristezcan por el pecado y se conviertan a Dios. Cito la Biblia en Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se arrepiente del castigo. Fin de la cita. Cito la Biblia en Santiago capítulo 4 versículos 8 al 10. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Fin de la cita. Dios no rechazará a aquel que venga humillado ante Él, arrepentido de corazón y entristecido por el pecado. Cito la Biblia en Lucas capítulo 18, versículos 13 al 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Fin de la cita. Cito la Biblia en Salmos capítulo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fin de la cita. Cito la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 9 al 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Fin de la cita. Dios no quiere que los pecadores se pierdan, sino que se arrepientan y sean salvos. Dios no quiere que las personas se pierdan, sino que escojan andar por el camino de la vida y así se salven. Dios quiere que los pecadores abandonen su mal camino y se conviertan a Él y así tengan vida. Eso es lo que Dios quiere. Cito la Biblia en
Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? Fin de la cita. El Señor Jesucristo dijo que, cito la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 10, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fin de la cita. Jesucristo también dijo, cito la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fin de la cita. Todos aquellos que se arrepientan serán salvos. Dios no miente y Dios le ha asegurado la salvación a todo aquel que se arrepienta. No importa lo feo que sean los pecados de la persona. Si la persona se arrepiente, recibirá el perdón. Jesucristo enseñó que todo pecado será perdonado, aunque no así la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cito la Biblia en Marcos capítulo 3, versículos 28 al 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Fin de la cita. Entonces, no importa lo feo que sean los pecados de la persona, si se arrepiente recibirá el perdón. Todo aquel que se arrepienta de su mal camino y se convierta a Dios, recibirá salvación. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 33, versículo 12. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 33, versículos 14 al 16. Y diciendo yo al impío, de cierto morirás, si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo juicio y justicia, vivirá ciertamente. Fin de la cita. Cito la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículo 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Fin de la cita. Cito la Biblia en Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Oíd en derecho al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fin de la cita.
Cito la Biblia en Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fin de la cita. También Jesucristo dijo, cito la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Fin de la cita. Cito la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fin de la cita. Así que todo aquel que abandone su mal camino, todo aquel que deje de pecar y ponga su fe en el Señor Jesucristo, será salvo. Si usted quiere comunicarse conmigo, escriba al correo electrónico elpecadollevaalinfierno@gmail.com.